El origen exacto del tiempo se nos escapa. Pero mucho antes de que la primera estrella perforara el vacío, antes de que el universo mismo tomara su primer aliento, ya existía una conciencia. Una presencia invisible, eterna, indescriptible, algo o alguien que no veía la nada como una ausencia, sino como el escenario a punto de iluminarse. Esta no es la crónica de un simple nacimiento, es el testimonio de aquello que ya era cuando la palabra inicio aún no tenía significado. Lo que un día llamaríamos luz, ya tenía un nombre. Y cuando esa identidad descendió al mundo, el propio tiempo se inclinó ante él. El mundo lo percibió como un hombre, pero el cosmos reconoció a su arquitecto. Esta es la revelación olvidada, el secreto que latía en el principio, cuando la nada absoluta reinaba. Y aún así, él ya lo era todo. Jesús existía mucho antes de que el mundo fuera diseñado. Antes del primer hombre, antes de que el sol brillara, él ya era el Cristo eterno. Absolutamente nada de lo que fue creado llegó a existir sin su intervención directa. Si esta verdad profunda está resonando contigo, te pido que apoyes este canal ahora. Un me gusta rápido y una suscripción nos ayudan a que este mensaje llegue a muchas más personas. Continuemos. Todo lo que existe, visible o invisible, nació de su voluntad. El Evangelio de Juan lo articula perfectamente. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesús. Su historia no comienza en un pesebre, ese fue solo su punto de entrada a nuestra dimensión. Él es el mismo Dios que siempre ha existido. El inicio de la humanidad es solo un capítulo dentro de un plan eterno mucho mayor. Cuando la voz divina dijo hágase la luz, fue la frecuencia de Cristo la que resonó sobre el vacío. Todas las cosas fueron hechas a través de Él. La Biblia no lo presenta como una idea filosófica, sino como el agente ejecutivo de la creación. El Hijo, junto al Padre y al Espíritu, dio origen al universo. Pero este Cristo preexistente no estaba distante. Ya estaba diseñando el rescate de la humanidad. Desde el comienzo, todo lo que Dios hizo fue con el propósito de revelar su amor a través del Hijo. El apóstol Pablo escribió que en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o autoridades. Todo fue creado por él y para él. Esto es crucial. Jesús no es parte de la creación, es su origen. Es anterior al tiempo, a las estrellas, a todo lo que podemos ver. El concepto mismo de eternidad es pequeño para describirlo, porque Él es el autor del tiempo. Mientras el hombre mide los días, Dios contempla la historia completa en un solo instante, y el Hijo es el eje central de todo. El propósito de la creación siempre fue ser un espejo de la gloria de Cristo. El mundo no fue hecho solo para existir, sino para que cada detalle reflejara algo de Él, las montañas, los mares, los cielos. Todo apunta al Verbo que estaba con Dios. En Proverbios, la sabiduría divina declara, «El Señor me poseía al principio de su obra. Desde la eternidad fui establecida». Es un reflejo de la presencia de Cristo, la sabiduría que actuaba como arquitecto junto al Padre. Todo lo creado lleva su firma invisible. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, no comenzó una historia nueva, sino que continuó la historia eterna. Aquel que caminó entre los hombres era el mismo que moldeó las galaxias. Cuando sus discípulos lo llamaban maestro, pocos entendían que estaban frente al Dios que diseñó el tiempo en el que vivían. El misterio del Cristo eterno no es de dónde vino, sino que él nunca tuvo un comienzo. El apóstol Juan, al escribir su Evangelio, no empieza con genealogías o política. Empieza revelando quién es Jesús, el Dios antes del tiempo, el Creador, el Verbo que se hizo carne. Juan entendía la diferencia entre religión y revelación. La religión es el esfuerzo humano por alcanzar a Dios, la revelación es Dios descendiendo hacia nosotros. Y eso ocurrió cuando el Verbo entró en la historia. El mundo visible nació de un poder invisible. Todo lo físico se formó a partir de lo espiritual. Cuando la Biblia dice en el principio creó Dios, no habla solo de poder, sino de amor. El Creador no necesitaba el universo, Él deseaba el universo. Y en el centro de ese deseo estaba Jesús, el Hijo, por medio de quien todo fue planeado. Nada en Cristo es accidental. El tiempo, la materia y la vida fueron moldeados por su voluntad.
Incluso el plan de salvación ya existía antes de la fundación del mundo. El Cordero fue preparado antes de la caída de Adán. Esto demuestra que nada toma a Dios por sorpresa. La cruz no fue una improvisación, fue un propósito eterno. El Apocalipsis lo llama el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que antes del primer pecado, la solución ya estaba lista. El Cristo eterno siempre fue el centro del plan divino. Nada tiene sentido fuera de él. Todas las cosas convergen en el Hijo. Por eso, cuando miramos a Jesús, no vemos solo una figura histórica, sino el sentido mismo de la creación. Todo fue hecho por Él y todo existe para Él. El universo inmenso es solo una sombra de su gloria. La eternidad es el lugar donde habita. El misterio es simple de enunciar pero imposible de medir. Él siempre fue, siempre es y siempre será. Y siendo el Creador, decidió hacerse parte de la creación. Esta decisión redefine todo. Muestra que su amor no comenzó en la cruz, existía antes de la primera partícula de luz. Todo lo que sucedería, creación, caída, redención, ya estaba dentro del plan perfecto. Y ese plan tenía un centro, el Hijo de Dios. La historia humana es solo el desarrollo de lo que Él ya había determinado. Cuando Jesús vino, manifestó lo que ya existía. Y aquí, lo invisible se vuelve visible. El Dios que existía antes de todo comenzaría a revelarse, no con tronos o ejércitos, sino de la forma más inesperada, en carne y hueso, presente entre los hombres. El mismo Cristo eterno que dio forma al cosmos comenzó a tomar forma visible, revelándose a los patriarcas. Desde el principio, fue Él quien guió cada pacto. El Antiguo Testamento está lleno de encuentros directos con el Hijo antes de su encarnación. Cuando Abraham vio a 3 hombres, uno de ellos era el Señor. Aquel que le prometió un hijo era el mismo que diría, antes de que Abraham existiera, yo soy. Cuando Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse, la voz que dijo yo soy el Dios de tu padre era el Verbo hablando. La columna de fuego y la nube que guiaron a Israel eran manifestaciones de la presencia del Hijo. Él caminaba con ellos. Josué también lo encontró. Antes de la batalla de Jericó, un hombre con una espada desenvainada se le presentó como el príncipe del ejército del Señor. Josué se postró ante él, en el mismo lugar santo donde Moisés estuvo. Era el Cristo antes de la cruz, el Señor de los ejércitos. Estas apariciones muestran que Jesús siempre fue el mediador. Hablaba, guiaba y liberaba. El ángel del Señor que aceptaba adoración en el libro de Jueces no era una criatura, sino el Creador. Cuando Isaías vio al Señor en el trono, el Evangelio de Juan confirma que vio la gloria de Cristo. El Hijo no era un espectador, era el protagonista, apareciendo para preparar a la humanidad para su venida. Con Abraham, trajo promesa. Con Moisés, liberación. Con Josué, victoria. Todo apuntaba a un desenlace, la encarnación. En Génesis, la voz que busca a Adán en el Edén es la misma que diría, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su carácter es el mismo, Él no espera que el hombre suba, Él desciende. En todo el Antiguo Testamento, el Hijo aparece, habla y actúa. El nombre de Jesús aún no se había revelado, pero su voz ya resonaba. Dios nunca estuvo ausente. El Cristo invisible siempre estuvo cerca, conduciendo la historia hacia el día en que ya no vendría como visitante, sino como uno de nosotros. La historia avanzaba hacia un punto inevitable, la revelación plena. El mismo que habló desde el fuego hablaría con voz humana. El mismo que liberó a Israel del faraón, liberaría a la humanidad del pecado. El Verbo siempre fue el puente. El Dios invisible hablaba porque deseaba ser visto. Y eso sucedió. El silencio se rompió. El tiempo se alineó para el evento más grande de la historia. El Verbo descendería para habitar entre nosotros, no en fuego ni en nube, sino en carne y sangre. La luz que descendió, el Dios invisible, decidió aparecer de una manera diferente. Ya no en manifestaciones pasajeras, sino en carne y hueso. El Creador entraría en la creación no como rey, sino como siervo. El Hijo de Dios se convertiría en Hijo del Hombre. El profeta Isaías lo anunció. He aquí que la Virgen concebirá, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros.
Dios no envió a otro mensajero. Él vino personalmente. Aquel que habló con Moisés nacería en Belén. El nacimiento de Jesús fue el punto central de la historia, planeado desde la eternidad. El Dios que moldeó las galaxias fue envuelto en pañales. El poder que sostiene el universo eligió un establo. La grandeza se vistió de humildad. El ángel le explicó a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Así comenzó el cumplimiento del plan. Dios no observó el sufrimiento desde lejos, entró en él. El Creador se hizo parte de la creación para redimirla. El Hijo Eterno ahora lloraba como un bebé. Aquel que sostenía todas las cosas ahora era sostenido. Mientras esperaban un Mesías poderoso, Dios eligió un camino diferente. No vino rodeado de ejércitos, sino de pastores. El ángel anunció: hoy os ha nacido en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. Este mensaje cambió el destino. La luz resplandeció en las tinieblas. El nacimiento de Jesús separa el tiempo de la promesa del tiempo del cumplimiento. Dios estaba entre los hombres para salvarlos. Cuando fue presentado en el templo, el anciano Simeón lo reconoció: mis ojos han visto tu salvación. Los años siguientes fueron de silencio. El Hijo de Dios vivió como un hombre común. Aprendió un oficio. No vino solo a observar, vino a experimentar la vida humana, el hambre, el cansancio, el dolor. Y esa experiencia lo convirtió en el Salvador perfecto. La venida de Cristo muestra que el amor de Dios no es teórico, es práctico. No envió una explicación, envió una presencia. El Verbo se hizo carne. Pero aún así, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. El Creador fue ignorado. Mientras pastores y sabios lo adoraban, los gobernantes planeaban su fin. Dios eligió la simplicidad para revelar el mayor poder. No vino a dominar imperios, sino a transformar corazones. Su primera respiración como hombre fue la señal de que el plan de salvación estaba en marcha. Nadie imaginó que Dios vendría así. La gloria se escondió en un cuerpo y lo infinito se reveló a través del toque humano. Esta fue la estrategia del Padre para acercarse, no imponiendo, sino amando. El Dios que antes hablaba por profetas ahora caminaría entre los hombres, mirándolos a los ojos. Era el mismo Dios que habló con Abraham y guió a Moisés, pero ahora visible y accesible. Todo lo prometido comenzaba a cumplirse. La luz descendió, y con ella, la restauración. El niño de Nazaret no era solo un niño, era el Dios que caminaba entre los hombres. Crecía en sabiduría y gracia, preparándose para revelar su propósito. El Dios que hablaba en el Antiguo Testamento ahora caminaba entre el pueblo, esperando el momento exacto para revelarse. El mismo que dijo hágase la luz ahora traía luz al corazón humano. El silencio del Dios oculto estaba por terminar. Jesús creció en el anonimato de Nazaret. El Creador del universo ahora trabajaba la madera. El Hijo Eterno vivía entre hombres comunes. Y crecía Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia. El Dios que todo lo sabe eligió la experiencia de aprender. El que sostiene el universo ahora sostenía su hogar con el esfuerzo de sus manos. Durante esos años no hubo milagros públicos. El silencio no significaba ausencia, significaba propósito. Estaba madurando en la experiencia de la humanidad. Su forma de tratar a las personas revelaba el carácter de Dios antes de que predicara. La casa de Nazaret fue el escenario de la humildad divina. Mientras el mundo esperaba un Mesías triunfante, él crecía en anonimato. El poder del reino no vendría por la apariencia. El mismo Señor que abrió el mar ahora vivía en silencio. La gloria estaba velada. Estaba aprendiendo a sentir como hombre, a entender el dolor que venía a redimir. Muchos solo veían al Hijo del carpintero. Pero dentro de él habitaba toda la plenitud de Dios. El Todopoderoso caminaba por los mercados y nadie lo percibía. Ese silencio de casi 30 años fue la preparación. Crecía entre los hombres para que sus palabras tuvieran el peso de la experiencia. No hablaría como alguien distante. Cuando dijera venid a mí los cansados, entendería lo que es el cansancio.
A los 12 años, en el templo, mostró tener plena conciencia de su misión. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aún así, volvió y permaneció sumiso. El Hijo de Dios crecía obedeciendo la ley que él mismo había escrito. No vino solo a morir, vino a vivir como uno de nosotros. Este tiempo muestra el contraste entre los valores del mundo y los de Dios. El mundo busca reconocimiento, el Hijo eligió el anonimato. El mundo busca poder, el Hijo vivió en sencillez. El silencio fue el método para enseñar lo que las palabras no podían. La gloria divina estaba escondida en las cosas pequeñas, la paciencia, el trabajo, la obediencia. Y cuando llegó el momento, ese silencio se rompería con autoridad. El silencio de Nazaret preparó el sonido de la redención. El Hijo de Dios estaba listo. Aquel que vivió escondido se presentaría al mundo, no como el hijo del carpintero, sino como el Cordero de Dios. El Dios callado volvería a hablar, y sus palabras cambiarían el destino de la humanidad. Cuando llegó el momento, Jesús salió de Nazaret. El Dios que creció en silencio ahora hablaba con autoridad. Sus palabras tenían vida. Sanaba a los enfermos, purificaba a los leprosos. Cada milagro era una demostración de quién era, el Creador restaurando la creación. Pero su mayor poder era tocar corazones. Hablaba con pecadores y marginados, revelando el carácter del Padre. Esperaban un rey con espada, pero el Hijo de Dios se presentó con una toalla. El Señor de todos se arrodilló ante los hombres para enseñar el amor verdadero. Durante la última cena, hizo algo inesperado. Se levantó, tomó una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pedro protestó, «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?» Jesús respondió, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». El Maestro mostraba que la grandeza no está en ser servido, sino en servir. El Dios que creó al hombre ahora se arrodillaba ante él. El que tenía poder sobre la naturaleza se inclinó ante pescadores. El agua simbolizaba el perdón que lavaría al mundo. Sabía que sería traicionado, pero aún así lavó los pies de todos, incluso los de Judas. Amaba por naturaleza, no por merecimiento. La escena muestra quién es Dios, no un ser distante, sino el Dios que se inclina. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Su fuerza radicaba en su capacidad de humillarse sin perder autoridad. El poder no estaba en el trono, estaba en la toalla. Cuando terminó, dijo, «Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros». No hablaba de un rito, sino de un estilo de vida. El Evangelio es una práctica de amor. En cada milagro, Jesús estaba lavando pies, limpiando el prejuicio, la vergüenza, el rechazo. Estableció un reino no de dominación, sino de compasión. Mostraba que en el reino de Dios, el camino hacia arriba es inclinarse. Cada gesto apuntaba a la cruz. La toalla sería reemplazada por el madero. El mismo amor que se inclinó en la cena se extendería hasta el Calvario. Este es el retrato de Dios, el Todopoderoso que eligió servir. El lavado de pies es una convocatoria a vivir de la misma manera. Mientras el mundo busca grandeza, Cristo mostró el camino de la entrega. Pedro, que al principio se resistió, lo entendió más tarde cuando escribió, «Revestíos todos de humildad». Aquel que había vivido en silencio y hablado con autoridad, estaba a punto de demostrar el mayor acto de amor. El siervo que lavó pies se convertiría en el Cordero. La cena fue el preludio de la cruz. El Dios que lavó pies se preparaba para lavar al mundo con su propia sangre. Después de la cena, Jesús fue al Getsemaní. La hora de la entrega había llegado. Llevaba el peso del mundo. El mismo que lavó los pies de sus amigos, se preparaba para lavar a la humanidad. Pidió a los discípulos que oraran, pero se apartó solo. El Verbo Eterno enfrentaba el dolor humano. Se arrodilló y dijo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». No era miedo a la muerte física, sino al peso de la culpa, al silencio del Padre, a la separación de la comunión eterna. Su sudor se volvió como gotas de sangre. El Hijo experimentaba la angustia del pecado.
El Cordero sin mancha tomaba el lugar de los culpables. En el Getsemaní, la obediencia venció al miedo. Mientras se luchaba en oración, los discípulos dormían. La salvación del mundo dependía de esa entrega. Cuando se levantó, estaba decidido. No enfrentaría la cruz como víctima, sino como voluntario. Las antorchas se acercaron. Judas lo traicionó con un beso. Jesús preguntó, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? No había ira, solo tristeza. Pedro sacó la espada, pero Jesús lo detuvo. No he de beber la copa que el Padre me ha dado. Sanó al herido y se entregó. Él se rindió por amor. El Dios que podía llamar legiones de ángeles eligió no hacerlo. Lo juzgaron ilegalmente. Falsos testigos lo acusaban, pero su silencio confundía a los jueces. No se defendía, cumplía un propósito mayor. Pilato no encontró culpa, pero cedió a la presión. La multitud que gritó Hosanna, ahora gritaba crucifícalo. El Hijo de Dios fue cambiado por Barrabás. No reaccionó, porque el amor verdadero no cambia ante la injusticia. Antes, en su oración registrada en Juan 17, había dicho, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. No era una despedida, era el reencuentro con la eternidad. Sabía que al cumplir su misión, volvería a la gloria que tenía antes del mundo. En esa oración, intercedió por todos los que creerían en él, por generaciones aún no nacidas. Mientras el mundo tramaba su muerte, él pensaba en nuestra salvación. Veía más allá del sufrimiento, veía la redención. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Iba a la cruz para abrir el camino de la comunión eterna. El sufrimiento era el precio del reencuentro. El Cordero estaba listo. El clamor en el jardín no fue un pedido de escape, sino una declaración de fe. Jesús mostró que la obediencia es la señal del amor. Mientras el sol nacía, el Salvador caminaba hacia el Gólgota. El Verbo eterno estaba a punto de ser levantado entre el cielo y la tierra, para salvar. Fue llevado al Gólgota y clavado en la cruz. Las manos que sanaron estaban heridas. El Hijo de Dios se entregó por amor. El Creador del universo soportaba el peso del pecado de la humanidad. En la cruz, demostró su propósito. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostró que el amor era más grande que la ofensa. No veía enemigos, veía almas perdidas. La oscuridad cubrió el lugar. Era el cumplimiento del plan eterno. Cuando declaró, consumado es, el precio fue pagado. El velo del templo se rasgó. La barrera entre Dios y el hombre fue rota. Su cuerpo fue colocado en el sepulcro. Era el fin aparente, pero el inicio de la victoria. El Hijo Eterno enfrentó la muerte cara a cara. Durante el sábado, el silencio dominó. El mundo veía una tumba cerrada, pero en lo espiritual, la victoria se gestaba. La muerte no tenía poder sobre aquel que es la vida. La Biblia dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, proclamando su victoria. El infierno no recibió a un prisionero, recibió al vencedor. La muerte, el límite de la humanidad, fue roto. La tumba se transformaría en el comienzo. Al amanecer del primer día, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró vacío. La piedra estaba removida. Oyó una voz, «Mujer, ¿por qué lloras?» Cuando se volvió, reconoció al Maestro. Estaba vivo. La resurrección no fue solo un milagro, fue la prueba definitiva de que la vida es más fuerte que la muerte. La victoria de Cristo selló la redención. Lo que comenzó con la caída en el Edén, terminó con la restauración en el sepulcro. El pecado fue vencido, el enemigo derrotado. El Cristo resucitado volvió con un cuerpo glorificado. Comió con los discípulos, mostró sus marcas. Era el mismo Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios. Aquel que descendió para servir ahora se levantaba en poder. La transformación en el sepulcro fue el cumplimiento del plan divino. Cada profecía apuntaba a este momento. El Cordero inmolado ahora estaba de pie. La victoria sobre la muerte no fue solo de Cristo, fue de todos los que creen en Él. La resurrección no es solo historia, es una realidad espiritual que cambia nuestro destino.
El sepulcro vacío es la base de la fe. El miedo de los discípulos dio paso a la convicción. Jesús se apareció a ellos, renovó sus fuerzas. Pedro, que lo negó, recibió el perdón. Tomás, que dudó, tocó las marcas y creyó. El Maestro había regresado. El sepulcro vacío es el signo eterno de que nada puede detener el plan de Dios. La transformación en el sepulcro apunta al futuro. Así como Él resucitó, resucitaremos. La cruz fue el precio. El sepulcro vacío es la prueba. El mismo poder que levantó a Jesús está disponible para transformar vidas. La muerte perdió el derecho de ser el final. Cristo no solo venció, redefinió el destino. El Hijo humillado ahora se levantaba victorioso. Venció no con ejércitos, sino con obediencia. Su nombre está por encima de todo nombre. Los discípulos se convirtieron en testigos valientes. El mensaje se extendió. La vida había triunfado. Y Cristo hizo la promesa final. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que estuvo entre los hombres ahora estaría dentro de ellos por el Espíritu. El plan estaba completo, pero la historia continuaba. El Cristo que venció la muerte no volvería al anonimato, sino a la gloria. La resurrección no fue el final, fue el inicio de una nueva creación. Después de la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días. No volvió para quedarse, sino para confirmar la promesa. Era el Señor que había vencido la muerte. Les enseñó sobre el reino de Dios, un reino construido por la acción del Espíritu. Antes de ascender, les dio la misión: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones. Los envió con su misma autoridad. El plan estaba completo, pero el mensaje debía llegar a todo el mundo. Fue elevado a las alturas y una nube lo cubrió. 2 ángeles aparecieron. Este mismo Jesús, así vendrá como lo habéis visto ir. La promesa de su regreso se convirtió en el foco de la fe. El mismo que vino en humildad volverá en gloria. Años después, el anciano Juan, exiliado en Patmos, fue visitado por el Señor. Pero ahora Cristo no apareció como un hombre común, sino como el Rey glorificado. Sus ojos eran como llama de fuego y su rostro brillaba como el sol. Juan cayó como muerto. Pero escuchó la voz familiar: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El siervo de antaño ahora veía al Señor de la eternidad. Esta fue la revelación, el Apocalipsis. El Cristo que vino en humildad ahora aparece en gloria. El Cordero y el León son uno solo. Juan vio 7 candelabros, las iglesias, y en medio de ellos al Hijo del Hombre. Esto muestra que Cristo sigue presente entre su pueblo. Sigue caminando, observando, corrigiendo y consolando. Dijo: yo soy el Alfa y la Omega. Nada comienza sin Él y nada termina fuera de Él. El Cristo glorificado que Juan vio es el mismo que regresará. Pero la revelación muestra quién es Él ahora, vivo, reinando y gobernando. El Cristo resucitado no está distante, está presente. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La historia no avanza al azar. Hay un plan, y su centro es Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que vive para siempre. Solo Él tiene autoridad sobre el destino de la humanidad. El Cristo del fin y del principio tiene las llaves de la muerte y del infierno. No solo venció, gobierna. El Evangelio es una declaración de autoridad. La visión de Juan termina con la promesa: he aquí, vengo pronto. No volverá como siervo, sino como rey. No para ser juzgado, sino para juzgar. En Él, el principio y el fin se unen. El Dios que dijo hágase la luz es el mismo que promete un nuevo cielo y una nueva tierra. El Cristo que Juan vio es una persona viva y real. Y mientras el mundo sigue su curso, Él continúa llamando, salvando y transformando. La historia avanza hacia el cumplimiento de esa promesa. En Él, el principio y el fin se unen. La revelación que comenzó en Patmos atraviesa el tiempo y sigue viva. El mismo Señor que habló con Juan todavía habla hoy. Camina entre las iglesias, llamando al mundo al arrepentimiento.
El Cristo del fin y del principio ahora habla a toda la humanidad. El llamado no es solo para cambiar, sino para volver al origen. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. No habla a multitudes, habla a personas. La eternidad comienza cuando el hombre abre esa puerta. El llamado de Cristo es constante. Insiste, aun cuando el mundo se enfría. La voz que Juan oyó aún recorre el tiempo, recordando que nada es más urgente que estar listo. El mensaje es arrepiéntanse. No es un arrepentimiento por miedo, sino un regreso al amor. Él no desea destruir, desea restaurar. Las cartas a las iglesias en Apocalipsis lo demuestran. Habla con ternura y autoridad. Elogia lo bueno, pero confronta lo malo. A Efeso le dijo, has dejado tu primer amor. La advertencia sigue siendo válida. El llamado es volver a poner a Cristo en el centro. En cada carta, demuestra que conoce las obras, los miedos y las luchas. Este llamado es para hoy. Sigue llamando a los cansados y heridos. Sigue perdonando. El tiempo avanza, pero el llamado permanece. El Espíritu Santo sigue hablando, convenciendo, despertando. El llamado es personal. Nadie puede responder por otro. Juan vio a Cristo como juez y redentor. En sus manos están las estrellas, el control absoluto. El mismo que sostiene el universo sostiene cada vida que confía en él. El llamado no es de miedo, es de amor. Llama porque quiere salvar. Vivimos entre la gracia y el juicio. Mientras haya vida, hay oportunidad. La puerta sigue abierta. Pero llegará el día en que el tiempo cesará, y el Cristo que llamó como Salvador vendrá como Rey. El llamado no es solo para creer, sino para vivir de manera diferente. Cristo no busca religiosos, busca discípulos. Juan vio el fin, un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Lo que se perdió en el Edén se restaura. No habrá más dolor ni lágrimas. El Cordero estará en el trono. Esta es la promesa. Hasta ese día, el llamado continúa. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Es el último mensaje de la Biblia. El cielo y la tierra claman por el regreso del Señor. El Cristo que vino, murió y resucitó, volverá. Mientras tanto, sigue hablando, en las Escrituras, por el Espíritu, en nuestra conciencia. Todo apunta a Él. El llamado de la eternidad es un recordatorio. El tiempo pasa, la promesa no. El mismo que dijo estaré con vosotros sigue presente. Cuando el llamado resuena en el corazón, el miedo se transforma en esperanza y la vida adquiere sentido. El Cristo glorificado sigue hablando, llamando y salvando. El tiempo de la gracia no ha terminado. La voz que habló con Juan habla hoy con la misma urgencia. El que tenga sed, venga. La eternidad no es un futuro distante, comienza ahora para quien responde. Y en el último día no oirá condenación, sino bienvenida, venid, benditos de mi Padre. El llamado es el mismo desde el principio, elegir entre la luz y las tinieblas, entre el tiempo y la eternidad con Cristo. Aún hoy, Él sigue llamando. Todo lo dicho converge en un solo punto, Cristo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo encuentra su centro en Él. El Verbo que creó el universo es el mismo que se hizo carne, murió y resucitó. Aquel que caminó entre los hombres es el mismo que reina en el trono. La historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de Dios por el hombre. Cada gesto de Cristo fue la prueba de que el Creador no ha desistido de su creación. Y aún hoy, su voz sigue llamando. El Cristo del principio y del fin sigue tocando la puerta del corazón humano, ofreciendo reconciliación, perdón y nueva vida. No exige perfección, pide sinceridad. No busca religiosos, busca arrepentidos. El mensaje es simple y eterno. Aún hay tiempo. Mientras el aliento de vida permanezca, la gracia sigue abierta. El mismo Cristo que venció la muerte sigue salvando. El mismo que restauró a Pedro, perdonó a la mujer caída y llamó a Pablo, hoy te llama a ti. Si en algún momento te apartaste, si tu fe se enfrió o si la culpa te hizo creer que ya no hay vuelta atrás, debes saber que Él todavía está a la puerta.
El amor de Cristo no cambia. Él sigue diciendo, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar». Hoy, si deseas reconciliarte con el Señor Jesucristo por haberte alejado, o si quieres comenzar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, di en tu corazón con sinceridad, «Yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida». Y si ya lo has aceptado, declara públicamente en los comentarios la palabra, «Amén». Este simple gesto es un testimonio de fe que ayuda a que este mensaje alcance a otras vidas. Comparte este video para que más personas conozcan el amor de Cristo y sean alcanzadas por la misma gracia que un día te alcanzó. Que el Espíritu Santo fortalezca tu corazón y te mantenga firme hasta el día en que veamos cara a cara al Cristo eterno.